sociales. Entendemos que las presiones de los jueces solo deben obedecer a la propia que ejerce la Constitución y la ley, ¿verdad? En ese sentido nosotros estamos para que los jueces apliquen a cabalidad la justicia, la Constitución, la ley, los convenios internacionales y cualquier otra normativa que tenga que ver con el caso concreto. Ninguna otra situación, y así lo dice la ley, debe de interferir en su decisión judicial. Pareciera que los jueces se intimidan ante presiones de, en este caso, de agentes externos a la Corte Suprema de Justicia o a los interesados ahí en el juicio, por ejemplo, la MAS y el CNA. Eso no debería de pasar. La Constitución y la ley otorga a cada actor su rol. Al Ministerio Público la acusación, a la MAS y el acompañamiento y la veeduría en cuanto al apoyo técnico al Ministerio Público. Al CNA entendemos que tiene una unidad de investigación en materia de corrupción. Son actores procesales, reitero, cada quien en su función. El que tiene participación procesal de manera directa en un procedimiento, en el caso del derecho penal, es el fiscal del Ministerio Público, indistintamente incluso entendemos por la letra del convenio y la ley que sea uno de los fiscales de UFESIP. Más allá, a nuestro parecer, y de manera muy respetuosa lo expresamos, de ser un fiscal de UFESIC Masi es un fiscal del Ministerio Público, al que según la letra del convenio también entiendo obedecen en cuanto a la función que realizan en la investigación y a la toma de decisiones al fiscal general. Presidente, por eso es un plan estratégico esperanzador el que usted ha dado a conocer esta mañana. Mire, le agradezco la pregunta. El plan estratégico, desgraciadamente en muchas instituciones e históricamente se ha visto como algo que se hace el plan, se hace el lanzamiento y llega hasta ahí. Nosotros tenemos la firme convicción, de hecho que muchas actividades las hemos estado implementando, de la aplicación en cada una de esas actividades y de los objetivos, y por eso pedimos el compromiso y acompañamiento de los jueces. Su servidor o los otros magistrados de la Corte Suprema no podríamos avanzar casi nada si no es con el acompañamiento de los jueces en la materialización de este plan estratégico 2017-2021. Presidente, ¿usted ha observado que hay resoluciones de los jueces? Dígame. ¿Llegó la petición de extradición del diputado Freddy Nájera? La oficina de la presidencia tiene una solicitud nueva de extradición. Yo no podría, y pido su comprensión, Lidiet, yo no podría mencionar, no es una facultad, el nombre de la persona solicitada en extradición. Es una solicitud que llegó la semana pasada. Y tenemos, perdóneme, y en esta solicitud a la que hacemos referencia, como en todas las anteriores, sin excepción, nosotros vamos a agendarla en el próximo pleno que desde hace 8 o 10 días está convocado para el siguiente lunes 12 de marzo a las 8:30 de la mañana. Ahí se va a designar al juez que le corresponde por un orden preestablecido en la Secretaría General al que le corresponda el conocimiento de esa solicitud. ¿Es posible la extradición entonces, señor? Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a este proyecto de ley sobre la reforma de la ley de privación de dominio? Son temas altamente delicados y sensibles para la sociedad y para el país. Yo creo que, y estoy seguro de ello, el país, la sociedad y más las partes procesales, igualmente los acusados y también las víctimas, por supuesto, tienen el derecho humano de que en temas de privación de dominio la Fiscalía y los jueces resuelvan la incautación y el aseguramiento en torno a lo que se acredita en el marco de un indicio de presunta comisión de delitos, especialmente de delitos que tienen que ver con corrupción y delitos que tienen que ver con criminalidad organizada, como narcotráfico y lavado de activos, que es donde con mayor frecuencia vemos la privación de dominio. Yo debo aclarar a la población, y agradezco a ustedes por transmitir ese mensaje, que bajo ningún punto de vista se entiende ni es mi propósito establecer una protección ni de ningún modo a nadie, ni a personas acusadas de corrupción, ni a personas acusadas de narcotráfico, ni a nadie. Esas personas deben de ser castigadas.
pero castigadas en el marco del equilibrio procesal establecido en la ley. Yo veo que puede ser sujeto o debería de ser sujeto a revisión el hecho de que a una persona X, Y o Z se le acuse de momento de haberse apropiado ilícitamente, póngale ustedes 5 millones de lempiras, por ejemplo, y se le priven 40 millones de lempiras. Yo creo que debe, y la justicia eso es, dar a cada quien y quitar a cada quien cuando corresponda lo que proporcionalmente corresponda. Yo creo que vale la pena hacer una revisión sin que se entienda claro, y les pido encarecidamente a ustedes que pasen en todo su contexto mi mensaje, sin que se entienda que se está a favor de ninguna manera de los corruptos, de los traficantes de drogas o de los lavadores de activos, ni de ninguna otra persona. Solo poner en su debido contexto la legislación a efecto de que se aplique más allá de la legalidad con justicia. Presidente, ¿usted reitera la solicitud de extradición contra qué tipo de funcionario, contra qué narcotraficante y cuándo le darán trámite? Nosotros vamos a agendar esta solicitud para el pleno del próximo lunes con absoluta seguridad. Ahí se conocerá el juez que conocerá de esa extradición. Es por temas que tienen que ver con la actividad del narcotráfico y que concurre la misma persona a actividades políticas. Presidente, ahora, se está en ese mismo pleno, respetando el hecho de que llegue a las relaciones exteriores y luego a la Corte Suprema de Justicia, o se está desviando al Poder Ejecutivo las solicitudes de extradición. No, hasta donde yo conozco hay un respeto absoluto de parte del Poder Judicial. Entiendo que de parte de Cancillería también. Nosotros recibimos la comunicación de Cancillería como establece el auto acordado, la Constitución y la ley, y se le da el trámite en el debido tiempo que corresponda. Sí. Procedimiento fiscal en contra de un exfuncionario de Casa de Gobierno en el periodo del presidente Porfirio Lobo Sosa. En el reporte que me pasa por ley la Secretaría General nuestra a diario de esa y de otras actividades, hasta el día de hoy alrededor de las 9:30 de la mañana no había tenido la Secretaría General conocimiento ni recepción de ningún documento de esa naturaleza, de ninguno. ¿Lo ha usted, presidente? No, le estoy diciendo que es un reporte que hace a diario la Secretaría General, que por ley corresponde hacerle para el normal desenvolvimiento de todos los documentos que llegan ahí a la Secretaría. Se los digo con absoluta certeza y con todo, como siempre he intentado, sin seriedad posible. ¿Ha ingresado a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia requerimientos fiscales contra altos funcionarios, presidente? No, reitero, no, hasta el día de hoy no. El que ingresó fue hace unas 3 semanas, ya lo distribuimos en el pleno del lunes anterior, creo que fue 26 de febrero por ahí. Es un tema contra un, entiendo por lo que recuerdo, miembro del Parlamento Centroamericano por el delito de enriquecimiento ilícito, que no es el caso a que ustedes pudiesen estar pensando, haciendo alusión. Gracias, colega. Gracias, que dicen que es violatorio, señor presidente. Altas demandas del gobierno debido a que se están subastando bienes de personas que aún no se han condenado. Mire, la ley de privación, acuérdese que el Estado, en el marco del famoso jus puniendi o el derecho de castigar a los ciudadanos, no necesariamente, y así es en todos los países del mundo, en Estados Unidos, en Europa, el nuestro también, no necesariamente para imponer preliminar o preventivamente algunas restricciones o algunas sanciones requiere de la firmeza de una sentencia condenatoria. En el caso de privación de dominio o en el caso de un tribunal de sentencia, los estados, igual el nuestro, la ley de lavado de activos contra el delito de lavado de activos y la ley de privación de dominio, establecen cuáles son los procedimientos a efecto de quitarle la libertad, por ejemplo, a una persona antes de una sentencia, o de privarle o incautarle o asegurarle bienes a una persona antes de una sentencia. Eso es absolutamente legal, diríamos. ¿Ilegal por qué? Pues sencillamente porque está contenido en los principios normativos de cada una de las leyes especiales. Mire, eso es un tema que también lo regula la ley. Acuérdese que la ley ha sido reformada en ese aspecto en no menos de 3 oportunidades en cuanto a la distribución de los productos de la venta, por ejemplo,
que se puede hacer, dice la ley, de manera anticipada a una probable sentencia. La ley establece también cuál es el mecanismo en el caso de que la persona obtenga una sentencia absolutoria, si los bienes preventivamente se le han vendido, que es una indemnización, ¿verdad? Que quizás no necesariamente devolviéndole el bien inmueble, sino pagándoselo en dinero, con sus intereses y esa cosa. Mientras no haya una inconstitucionalidad, por ejemplo, declarada con lugar en un tipo de temas de esos, no podríamos nosotros estar hablando de inaplicabilidad de la ley. ¿Y es correcto que alguien sale absuelto en lo penal, pero tiene que llevar un juicio de privación de dominio para que le entreguen sus bienes, abogado? Se dan, entre otras, esas aristas. Acuérdese que en el tema de la privación de dominio, en materia de algunos jueces de criminalidad organizada que no son el juzgado de letras de privación de dominio, el tema es penal por presuntos delitos. Cuando la privación de dominio se solicita y se ejecuta en el juzgado de letras de privación de dominio, no necesariamente de momento en esa oportunidad el tema es por imputación de delitos. Puede caber la posibilidad a futuro de que a la persona no se le acuse o al contrario, de que se le pueda acusar en los otros órganos jurisdiccionales. Ya la ley establece esas avenidas. Pero prácticamente es una ley de expropiación, porque si a usted no se le acusa de nada, porque se le va a quitar un bien. Bueno, reitero, la ley especial de privación de dominio y la ley especial contra el delito de lavado de activos, esta última que entró en vigencia hace unos 3 años y medio, contemplan esa posibilidad. Los jueces están en cada caso, si así lo amerita la prueba, obligados a ordenar la incautación y aseguramiento, pero yo debo decir también que las partes cuyos bienes han sido privados tienen absoluto derecho de acreditar ante el juzgado en el marco de ese procedimiento la propiedad legítima y el juez estaría obligado en esos casos a la devolución de los mismos. Ahora, para fiscal general, presidente, abogado, ¿va a dígame. participar para fiscal general o lo descarta? ¿Quién? No, está absolutamente descartado. Presidente, ¿qué ha Muchas pasado gracias. con el 335? El 335, Ese es un tema, mire, ese es un tema que entendemos que lo va a resolver dentro de 6 meses de manera definitiva el nuevo Código Penal que ha sido aprobado por el Congreso Nacional y que entiendo está en esta semana o más tarde la próxima en proceso de publicación. A partir de ahí hay 6 meses porque tengo entendido y también la Corte emitió una opinión en el sentido de que esa tipología fue debidamente regulada, no necesariamente en los términos contenidos en el 335B. Más allá de eso, nosotros seguimos con esa asignatura pendiente de la emisión de un dictamen. Hemos estado saliendo con otros dictámenes, por ejemplo, el lunes anterior, dictamen de la ley de adopciones, el dictamen de la reforma al artículo 99 por la imprescripción de los delitos para las personas extraditadas y otros dictámenes. Ese es uno de los pocos que nos va quedando y el compromiso, además de la obligación legal, es emitir ese dictamen a la brevedad del plazo. Probablemente el próximo lunes lo metamos a agenda.